la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Él me inquietaba con un tema que sé que puede sonar extraño, y como introducción voy a tratar de explicar un poco qué significa este tema, qué quiere el Señor ministrar a nuestras vidas y qué es esto de aprendiendo a morir, porque puede llamar un poquito la atención, porque no estamos hablando de un sacrificio o un suicidio, estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de aprender a morir a nuestro yo interno, a ese ego, a ese yo, a ese ser interior, a ese antiguo hombre que hay en cada uno de nosotros, que tiene que pasar, que tiene que morir, que tiene que ser sepultado, como su palabra nos enseña. Y como estamos acostumbrados a vivir de una manera y ya aprendimos de esa manera, es difícil, como dice un adagio, dice que árbol que crece torcido nunca su rama endereza, dicen así. Y hay muchos dichos en la calle que dicen perro huevero, aunque le quemen el hocico vuelve a ser perro huevero, pero es mentira. Hay uno que puede sepultar, que puede cambiar, que puede transformar nuestras vidas, que puede reducir ese yo interior, ese ser interior nuestro, cambiarlo, transformarlo, para que realmente nosotros seamos como Él quiere que seamos, y es a la imagen de Él. Pero tiene que morir ese hombre, ese ego, ese ser interior. Aprender a morir a los deseos de nuestra carne, de eso es que vamos a hablar, a esos deseos que hay ahí en nuestro interior, que todo el tiempo están latentes y que están insistiendo para manifestarse, para que nosotros accionemos conforme a ellos y no conforme a lo que su palabra nos enseña. Entonces es necesario, porque no sabemos cómo hacerlo, muchas veces no sabemos cómo desaprender. Y en mi corta y larga vida, de la cual estoy muy agradecido, me ha tocado en el ámbito laboral conocer a muchas personas que veo que es difícil desaprender, es difícil que las cosas cambien o se hagan de otra manera, porque estamos acostumbrados a que se haga así. Y a nosotros nos pasa mucho. Yo estoy acostumbrado a un estilo de vida y a hacer de una manera, y creo que no puedo cambiar. Y yo recuerdo que para mí, no sé por qué realmente, no sé por qué, a mí me costaba mucho cuando niño, cuando joven, cuando adolescente y ya cuando adulto inclusive, el saludar y ser como amable con las personas. Y recuerdo que todavía puede ser que tenga esa debilidad, pero recuerdo que en una ocasión alguien me habló, trató conmigo y me decía de la importancia que tenía el que yo fuera diferente y el que yo moldeara eso y que tratara de tener un acercamiento a las personas, saludarlas, hablar con ellas. Y entendí que realmente esto produjo un cambio en mí y en las personas que me rodeaban. Cuando yo laboraba, yo llegaba y muchas veces no saludaba, pero aprendí que sí, que tenía, que era necesario saludar. Había una pared, había algo que me hacía como sentirme aislados, y yo creo que fue que luché mucho y todavía hoy sigo luchando mucho con mi personalidad. Y a veces tenemos ese sentimiento o esa percepción de que somos inferiores a los demás, y eso también a veces nos hace a nosotros cohibirnos de acercarnos, y esas cosas tienen que cambiar. Y yo fui trabajando en eso y recuerdo que eso fue cambiando y eso ayuda, el uno entender que las cosas como uno las hacía no están bien y que pueden cambiar. Entonces hay que aprender a morir a ese yo, y para aprender tengo que desaprender lo que ya había aprendido, y eso cuesta muchas veces. Escuchamos que el viejo hombre debe de ser sepultado, pero cuando seguimos igual, cuando yo analizo mi camino, cuando yo analizo cómo me comporto, cómo ando, cómo actúo, cómo respondo, cuáles son mis acciones, cuáles son las decisiones que tomo, si sigo todavía tomando decisiones a la ligera, si sigo respondiendo a la ligera, ahí me voy dando cuenta de que no he sepultado el viejo hombre. Hay muchas cosas en mi vida que me hacen analizar, ¿estoy bien o estoy mal? David, por favor,
en el amplificador, si tú puedes bajar un poquito el volumen, que no puedo hacerlo de otra manera y está chocando mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que, de alguna manera, reconocer que hay algo en nosotros que todavía sigue siendo ese patrón antiguo y que necesitamos matarlo, no alimentarlo, porque muchas veces lo alimentamos y le damos de comer, le damos cómo seguir vivo. Y cada quien conoce cuál es ese patrón. Muchos tenemos la ira, otro la lujuria, otro el pecado de la mentira, otro el pecado de robar, adulterio. ¿Cuántas cosas hay en las vidas? En cada uno de nosotros. Entonces, nos damos cuenta de que seguimos viviendo en ese viejo hombre cuando vemos que repetimos. Pero al aceptar que complacer mis deseos es alimentar y dar vida a mi carne, es lo que yo necesito para aprender a morir. Así yo aprendo a morir a ese viejo hombre, así yo lo hago morir. En Juan capítulo 3, en el verso 3, Jesucristo, respondiendo a los discípulos, le dijo algo. Le dijo: de cierto, le digo que el que no naciere de nuevo, y recuerdan que ahí salió Nicodemo también, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, o sea, sepultar el viejo hombre y volver a nacer. Y hemos hablado de esto. Y Nicodemo le preguntó a Cristo Jesús que cómo era posible que eso sucediera, que cómo podía suceder que un hombre entrara en el vientre de su madre y volviera a nacer. O sea, porque no entendía. Cristo le explicó lo que él quería decir, que no naciere de agua y de espíritu. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hay que nacer de agua y de espíritu. Entonces hay que sepultar el viejo hombre para nacer de agua y de espíritu. Y muchas personas, muchos de nosotros, hemos ido a las aguas, hemos sido bautizados, pero todavía ese viejo hombre no ha muerto. Yo he visto algunos videos a veces de personas que la están zambullendo y la dejan mucho rato y dicen: es que todavía no le ha muerto no ha muerto el viejo hombre. Y yo creo que a veces es real. A veces ese viejo hombre, vamos a las aguas, pero seguimos manifestando esas conductas antiguas. Y que el Señor, en el nombre de Jesús, nos ayude, porque en el verso 6 de Juan capítulo 3, Cristo decía: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos del Espíritu, las cosas cambian. Nuestra vida tiene que cambiar. Estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas y lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra. Entonces tenemos que aprender a morir en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 16, en el verso 24, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere venir en pos de mí, decía Cristo Jesús, y aquí estamos todos y decimos todos que somos cristianos. Para ser cristiano tenemos que ir en pos de Él y seguirlo. Entonces Él dice: niéguese a sí mismo. ¿Cómo me niego a mí mismo? Mi carne me dice algo y yo tengo que decirle a mi carne no, porque yo digo que soy cristiano y tengo que renunciar a eso. Entonces yo quiero seguir a Cristo Jesús, por lo cual no puedo hacer lo que tú me estás diciendo. Mi carne me dice: rebélate. Mi carne me dice: haz lo que te gusta, haz lo que te place. Y yo tengo que decirle a mi carne no. Dice: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, inclusive negarnos a nuestros pensamientos, a nuestra mente, a nuestra forma de vivir. Y dice: tome su cruz y sígame. Tomar su cruz habla de morir. Habla de ir a crucificar ese viejo hombre. Habla de ir a ser sacrificado, a entregar ese cuerpo para que nazca un nuevo cuerpo, un cuerpo en Cristo Jesús. Pablo le hablaba a los corintios en una ocasión, en el capítulo 15, le hablaba de que hay que sembrar en corrupción para que nazca incorruptible. Hay que sembrar esto, hay que depositar esa semilla. Entonces dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, si yo pierdo a mis deseos, si yo pierdo lo que quiero, lo que me gusta, lo que me atrae,
por causa de Cristo Jesús, no porque yo me meta en un problema, no porque me suicide, no porque vaya y haga algo indebido, ¿verdad? Por causa de Cristo Jesús, o sea, negarme a mí, a mis deseos, a mis ambiciones inclusive. Entonces dice que el que pierda su vida por causa de Cristo Jesús hallará la vida. Pero el que trate de salvar su vida, el que viva cuidándolo todo porque no, y ande detrás de cuidar este cuerpo y los placeres y los deseos de este cuerpo, dice que la va a perder. Y un versículo antes de todo esto, Jesús habla precisamente de su muerte. Y Pablo le sale con una pedrada, Pedro le sale con una pedrada, una de las de él. Y le dice que no te acontezca nada de eso. Y Jesús lo reprende. Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú solamente estás viendo las cosas de la carne, no estás viendo las cosas del Espíritu. Entonces, nosotros necesitamos aprender a morir a nuestra carne, a nuestro yo, para poder ver las cosas del Espíritu. Cuando nosotros estamos viendo solamente las cosas de la carne, queremos evitar todo problema. Queremos evitar las dificultades, queremos evitar el dolor, queremos evitar el proceso. No queremos el proceso, no queremos la dificultad, no queremos la corrección, no queremos el dolor, no queremos nada que nos haga sufrir, no queremos padecer nada, porque estamos en la carne. Y Cristo Jesús reprendió, y era Pedro que estaba ahí. Él dijo: apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Entonces, ¿qué nos resta a ti y a mí? Decimos que somos cristianos y decimos que queremos imitar a Cristo. Entonces, si decimos que queremos imitar a Cristo, tenemos que estar dispuestos a reprender a Satanás cuando se quiera oponer a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero recuerda la semana pasada que hablábamos de la conciencia de saber cuando estás en la voluntad y en el propósito de Dios. De que no es algo a la ligera, yo pienso, no, esto es algo de certeza. Hay que estar convencido de que estamos en los caminos del Señor. Entonces, ¿quién en esta vida no quiere salvar su vida? ¿Quién no está preocupado por su vida? ¿Quién no está preocupado por el mañana? ¿Quién no está preocupado y afanado, inclusive hasta por no envejecer? Que vemos que una patica de gallina, ay Dios mío, gastamos hasta lo que no nos comemos en crema. ¿Quién no está preocupado por salvar esta vida? ¿Y cuánto gastamos? Yo no, porque yo todavía no lo uso. Pero ¿cuánto gasta la gente hasta en tinte? Porque está preocupado por esa vejez y por salvar la vida. Nos afanamos, nos preocupa. Entonces, y señores, es extraño cómo somos nosotros los seres humanos. El viejo quiere volver a ser joven y el joven quiere llegar a viejo. Es una locura. Así somos, vivimos con ese afán. Queremos siempre lo que no tenemos y gastamos lo que no tenemos en tratamientos. Yo, por ejemplo, yo soy uno, en esto sí yo gasto, para la caída del pelo, que no me quiero ver descapotado. Y a veces me paro en el espejo y comienzo a tratar de imaginarme, ¿cómo sería? Ay, pero qué raro. Eso nos preocupa. Y Cristo está diciendo, el que trate de salvar su vida, el que esté tan afanado por salvar su vida, la puede perder. Mira, hermano, de verdad yo gasto mucho dinero en eso de la caída del pelo. Tengo como 7 goteros así al frente del espejo. Dice mi esposa que gasto más que ella en maquillaje. Pero al final nos damos cuenta que llegan los días en los que no podemos hacer nada con algunas cosas, que por más que tratemos, no podemos hacer nada con ello. Mira, hermano, yo escuchaba mucho cuando era jovencito de los TA,
hablaba de los 30, de los 40, 50, 60, que cuando llegaran a los tallas, y eso como algo que no está bien, porque tampoco hay que recibir las enfermedades, pero después que uno cumple 30, comienzan a llegar achaques. No, a veces a los 30 comienzan. Hermano, comienzan a llegar achaques y hay cosas con las que no podemos luchar. Por más pastillas que bebamos, por más que querramos, la edad llega. La edad llega. Y viene el deterioro del cuerpo. Los huesos comienzan a doler y pastillas van y pastillas vienen. Y hay hombres que no quieren aceptar la vejez y que hay cosas que ya cuando ya no se mueven, ya murió. Quieren usar pastillas y quieren hacer de todo. Lo que está muerto, está muerto. Muchos, entre más viejos, más invierten para ser más joven. Es increíble. Escuchaba a alguien que decía, es increíble cómo hombres viejos que después de viejo entonces quieren comprarse el carro convertible y andar descapotado. Que eso es increíble. Pero como quiera, hermano, hay cosas que por más que nosotros querramos y por más que luchemos, no hay forma de que cambien. Cristo quería que nosotros entendiéramos, hermano, que todo esto es pasajero. Eso era lo que Cristo quería. Que nosotros entendiéramos que todo esto es pasajero. Todo esto es vanidad. Todo esto va a pasar. Entonces, ¿por qué perseguir y por qué querer las cosas en esta tierra que son pasajeras y que tienen un final? Que tienen un límite. Que tienen un tiempo, que tienen una caducidad. Entonces, es importante que nosotros enfoquemos nuestra vida en lo celestial, en lo espiritual, que es lo que el Padre Celestial nos llama. Yo quiero que nosotros veamos algo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En la Nueva Traducción Viviente, en el verso 16, dice lo siguiente, hermano, para que nosotros analicemos esto. El verso 16 dice, estén siempre alegres o contentos en otra traducción. Estar siempre contentos o gozosos, inclusive. Recuerde que el gozo, hermano, es uno de esos 9 que son parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, Pablo le estaba diciendo a los de Tesalónica, estén siempre gozosos. Siempre. ¿Tú sabes lo que es siempre gozoso? Y es increíble, o sea, esto es un mandato. Estar siempre gozoso es un mandato. Y dice, nunca dejen de orar. Otro mandato. 2 cosas que probablemente las hacemos de vez en cuando. Estamos gozosos. Hay gente que está gozoso solamente 15 y 30. Y se le acaba la media hora porque después que paga todo ya se siente otra vez desanimado. Entonces el Señor tiene que obrar en nuestras vidas. Amén. Hay que trabajar para que nuestra mente sea cambiada y transformada. ¿En qué? En la oración, en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda de la presencia de Dios. Para que siempre estemos gozosos, porque cuando estamos en la presencia del Señor hay algo, hermano, es inevitable. El gozo es inevitable, es algo hermoso lo que se siente, lo que produce en nosotros. Lo único que sacia nuestra alma, realmente, como dice su palabra, lo único que puede darnos esa saciedad para vida eterna es la presencia del Señor, es su palabra. Es el agua que salta para vida eterna, Cristo Jesús. Entonces él dice, estén siempre alegres o gozosos y nunca dejen de orar. Y dejamos de orar. Y entonces dice lo siguiente, dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Calvo o no calvo, agradecido. Amén. Con cana o sin cana, agradecido. Con dinero o sin dinero, agradecido. Entonces eso es lo que nos pasa. Que él dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Tú perteneces a Cristo Jesús? Si perteneces a Cristo Jesús, aquí hay un mandato que dice, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Tú sabes lo que es ser agradecido en toda circunstancia? Hacer como Job, que dijo en su momento, Jehová Dios,
Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Ser agradecido en toda circunstancia es tener gratitud aún en medio de la escasez, cuando falta el producto, cuando es quitada la vaca de la manada, cuando no hay nada. Ser agradecido en toda circunstancia es ser agradecido aún en la enfermedad. Pero muchas veces se nos olvida. ¿Y qué se nos olvida? Que esa es la voluntad de Dios para nosotros, lo que estamos o lo que pertenecemos a Cristo Jesús. Porque cuando dejamos de hacer esto, dice, apagamos al Espíritu Santo. Dice, no apaguen al Espíritu Santo. Entonces yo le quiero hacer una pregunta, hermano. Si yo no soy agradecido en toda circunstancia, si yo dejo de sentir gratitud cuando viene el proceso, la prueba, la dificultad a mi vida, y cuando falta algo que yo quiero, no que necesito, que yo quiero, ¿estoy obedeciendo a Dios? No, ¿verdad que no? No estoy obedeciendo lo que su palabra me dice. ¿Y qué es la desobediencia? Pecado. La desobediencia es pecado. Lo que quiere decir que cada vez que yo soy mal agradecido, estoy pecando. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque de hoy en adelante nosotros vamos a ser agradecidos en toda circunstancia. Porque eso es un mandamiento, no es una consulta. Eso fue un mandamiento, no fue una consulta. Seamos agradecidos, que esa es la voluntad del Señor. ¿Usted quiere conocer la voluntad del Señor? ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? Usted la está leyendo ahí. La voluntad del Señor es que usted sea agradecido en toda circunstancia. Amén. Entonces, nosotros tenemos que dejar la desobediencia, porque la desobediencia es pecado. Y desobedecer esto es un pecado. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos y profundizamos, constantemente nosotros caemos en el pecado de la desobediencia porque pasamos a ser desagradecidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasamos a ser desagradecidos? Porque muchas veces nosotros ignoramos las cosas que tenemos y no somos agradecidos con lo que el Señor nos da. Descuidamos las bendiciones que el Señor nos ha dado, las oportunidades que el Señor nos ha dado. ¿Sabe que hay? Me encanta algo que decía, y mire que lo criticaron. Ezequiel Molina el día primero, en la batalla de la fe, decía algo acerca de los hogares y de la situación a nivel del mundo, cómo hoy en día el mundo sucumbe. Y producto de ello, él decía, es la falta de que los hogares estén establecidos como Dios manda que estén establecidos. Que el hombre trabaje y que la mujer esté en la casa, debería ser. Pero como andamos detrás de tanto y de más y de que necesitamos más y queremos más, hoy en día la mujer trabaja. Y la mujer no está en la casa, él decía. La mujer no está en la casa, por lo cual los hijos son criados por el televisor, por la trabajadora y así sucesivamente. Entonces, como no somos agradecidos con lo que tenemos, queremos más, buscamos más y descuidamos cosas en nuestro hogar y luego pasa el tiempo y nos llega la factura. Esa es la realidad y comenzaron a criticarlo. Pero esa es la realidad. Ese es el deber ser. Sin embargo, la mujer quiere salir y trabaja. Busca una trabajadora que trabaje y la trabajadora quisiera, ella, poder estar en su casa. Así es la vida. Nos la pasamos todo el tiempo queriendo. El dominicano no quiere ser dominicano, el dominicano quiere ser gringo. Pero no quiere que el haitiano sea dominicano. Así somos. No queremos que nuestros vecinos hermanos sean dominicanos. Pero nosotros sí queremos ser gringo, europeo, queremos ser todo, menos dominicano. Entonces somos mal agradecidos. Por lo mismo que decía ahorita, el viejo no quiere ser viejo, el joven no quiere ser joven. Vivimos luchando todo el tiempo. Tenemos una lucha en nuestro interior constantemente de inconformidad, que fue la misma que le pasó a Adán y a Eva, ahí en el huerto. Lo tenían todo, placer al máximo. El lugar se llamaba Edén, lugar de placer.
Y llegó la inconformidad, aún teniendo el placer. Increíble cómo somos los seres humanos. Y entonces así mismo nos pasa en el ministerio. Gente con llamado, el Señor lo llama, el Señor deposita dones, talentos, lo quiere utilizar. Gente con llamado que no quiere servir. Entonces, el que no tiene el llamado se pone a servir, y por eso critican el evangelio, porque hay un reguero de hermanos sirviendo sin el don y el talento dado por Dios. Porque todo el que cae en un proceso difícil, que no encuentra cómo trabajar, monta una iglesia hoy. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, hermano, hay gente que lo tiene todo y no lo ve. Mientras el que está afuera está viendo lo que tú tienes y quisiera lo que tú tienes. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude a ser agradecidos en toda circunstancia, amados. En toda circunstancia. No cometamos más ese pecado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede en nosotros los seres humanos. Hay algo que nosotros necesitamos como seres humanos, y es la gratificación. Nos hemos acostumbrado a recibir una gratificación. Y la gratificación se ha vuelto algo, hermano, instantáneo. Y el tiempo, hoy en día, el tiempo microondas que estamos viviendo, que todo lo queremos ya, todo lo que queremos con inmediatismo, todo lo que queremos de una vez, nos ha llevado a nosotros a vivir una etapa en la que las cosas no nos satisfacen, y nos satisfacen por poco tiempo. Y la juventud que viene subiendo mucho más, es muy poco tiempo, es algo instantáneo, y queremos gratificación ya, y mañana, y pasado. Y yo recuerdo, hermano, mi niñez, yo siempre la voy a mencionar porque es que las cosas eran diferentes antes. Yo creo que, bueno, mi mamá es testigo y pudiera decir, yo creo que si yo mencioné la palabra aburrido siendo niño, fueron pocas veces o nunca. Yo nunca decía que estoy aburrido, no sabía lo que era eso. Porque a mí no me hacía falta el estar pegado de un aparato, porque había muchas formas en las que nosotros nos divertíamos. A mí no me tenían que sacar todos los fines de semana. Yo sabía que una vez al año a mí me llevaban al Conde a comer helado. A mí y a mis hermanas. Una vez al año íbamos al Conde a ver a Jojojo. Nos llevaban al Conde y nos compraban un helado bon. Entonces, hermano, nosotros nos sentíamos agradecidos cuando llegaba esa temporada. Hoy en día, los jóvenes de hoy, los niños de hoy, hay que sacarlo todos los fines de semana porque se enferman y se aburren. Entonces, la gratificación instantánea es la sensación, una sensación de satisfacción que se obtiene al cubrir una necesidad o deseo de manera inmediata. Eso es satisfacción instantánea, eso es lo que quiere el hombre hoy en día, quiere ser satisfecho instantáneamente, ya, porque ya se agotó. Y eso es algo que va sucediendo en nuestro cerebro, sin tener que esperar mucho tiempo o hacer mucho esfuerzo significativo. No queremos esforzarnos mucho, no queremos. En estos tiempos queremos las cosas fácil. Y por querer la cosa fácil, las cárceles están llenas. Llenas por la cosa fácil. La cárcel es llena. Los prostíbulos, las niñas que se venden a través de plataformas hoy en día que sirven para vender su cuerpo, su imagen, para enriquecerse. Es increíble, hermano, aunque usted no lo crea, es así. Entonces, la dopamina es una sustancia relacionada con la recompensa y la motivación. La dopamina, algo que sucede aquí en tu cerebro. Una sustancia que se activa cada vez que tú estás ahí scrolleando con un celular, procrastinando, perdiendo el tiempo. Hay una estimulación en tu cerebro que quiere cosas instantáneas, y eso te genera dopamina y te mantiene en un estado que te gusta. Entonces, por eso es que en estos tiempos la gente vive así.
y quiere cosas instantáneas. Y su liberación en el cerebro está asociada a la gratificación instantánea, a la dopamina. Por eso tú ves a la gente también buscando siempre un dulcito porque quiere un dulcito, aunque le hace daño, pero ando buscando un dulcito, necesito el dulcito. Liberando dopamina, endorfinas y cosas que te hacen daño. En el caso de las redes sociales, un uso sin control o una excesiva dependencia puede conducir a graves alteraciones de tipo psicológico y emocional. La gratificación instantánea. Es importante estar alerta para que los mecanismos de recompensa del cerebro no terminen por dirigir el rumbo de nuestras vidas. Muy importante estar alerta para que las redes sociales no gobiernen tu vida. Un efecto secundario a todo esto, porque todo esto tiene efecto también secundario. Entonces el efecto secundario es la nomofobia. No puedo estar sin celular. Se perdió el celular, se fue la luz, se fue el internet, nomofobia. Me lo quitaron porque estoy de castigo, nomofobia. Una fobia a no tener un celular. ¿Y sabe qué es eso? Una enfermedad en el alma. ¿Y quién puede sanar una enfermedad en el alma? Cristo Jesús. Su palabra. Entonces yo necesito morir y dejar de alimentar ese espíritu, esa alma que está sedienta de cosas pecaminosas, de cosas que se van a quedar. Debo de matarla. Debo de sepultarla, debo de pisotear ese hombre interior que quiere ser alimentado constantemente, instantáneamente, quiere ser gratificado y quiere vivir y quiere vivir y quiere vivir. Y no dejo que el Espíritu viva, no dejo que nazca en mí ese Espíritu Santo, que yo sea renovado y que yo sea transformado, porque vivo adicto a las cosas que este mundo me ha presentado. Que Jehová los reprenda, como dice mi hermana Vilma. Dice en Gálatas capítulo 6, hermano, en el verso 7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. No se engañen que Dios no puede ser burlado, dice. No se engañen que Él no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra por orden divino y natural. Siempre lo hablamos, siempre lo decimos. Si siembras aguacate, espera 8 años para ir a buscar aguacates. No esperes otra cosa, no esperes rosa. Entonces siempre se va a cosechar lo que usted está sembrando. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando para la vida eterna? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A quién estamos alimentando? ¿A nuestro yo, nuestro ego, nuestro hombre? ¿O lo estamos sepultando para que viva el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y sea el que reine? Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa o de su carne, en otra traducción, cosecharán de esa naturaleza pecaminosa o de esa carne. Van a cosechar eso. Destrucción y qué? Y muerte, dice la palabra. Destrucción y muerte, dice la palabra. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Del Espíritu es que se cosecha la vida eterna. Por lo cual tengo que aprender a morir o a matar a ese viejo hombre, a no alimentarlo más. Debo de tratar de no darle más de comer a ese viejo hombre. Me gustan los pleitos, las disensiones. No, espérate. Ese viejo hombre, déjame sujetarlo, que no voy a seguir en una contienda. ¿Te gusta el chisme? Amárrate esa lengua. No lo sigas alimentando. ¿O te gusta orar por los hermanos? Tal vez no es el chisme que te gusta orar. Entonces, tenemos que pensar en esto
Y tenemos que ponerlo por obra, porque dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, dice su palabra. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Y hay gente que se da por vencido. Hay gente que se da por vencido. Entonces la palabra nos enseña a nosotros a que Dios no puede ser burlado. Hermano, el mundo hoy se burla del Señor. El mundo cree que se puede burlar de Dios. La gente cree que se puede burlar de Dios. Y gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un ejemplo de gente burlándose del Señor. Hace días, creo que 5, 6, 7 días, una joven presentadora en unos premios muy famosos. Esos premios pueden tener fácil 60 años. Unos premios muy famosos, Globo de Oro en Estados Unidos, en Los Ángeles. Un día ellos se dedican a burlarse del Señor y a decir que todo lo que se habían parado a recibir su estatuilla, habían hablado de cosas grandes, de cosas importantes. Y en una dice, pero del Dios creador del universo, ¿alguien habló? No, nadie. ¿Cuántos votos tuvo Dios, el creador del universo? 0. Comenzaron a reírse. Comenzaron a reírse. ¿Sabe qué sucedió al día siguiente? ¿Usted ha escuchado la noticia? ¿Sabe qué sucedió al día siguiente? En fuego. Muchos dicen que no, eso pudo pasar. En fuego. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cegar. ¿Quieren burlar de Dios? La gente quiere burlarse de Dios. Pero Dios no puede ser burlado, su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Más de 30,000 personas huyendo de sus hogares. Muchos ricos y poderosos. Celebridades, famosos, huyendo. El Salmo 11, capítulo 4 dice lo siguiente, dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, dice. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Examina a cada persona sobre la tierra. Créalo o no lo creas. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Dice su palabra. Entonces, ¿qué dice? Dice, hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados. Para los que no creen. Y los castigará con viento abrasador. Los castigará con vientos abrasadores, dice su palabra. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Los que sean íntegros. No lo que digan una cosa aquí, lo que digan amén aquí y después hacen otra cosa. No, los íntegros. Integridad es ser cristiano, verdadero cristiano, en la iglesia, en el trabajo, en el baño, en la casa, a donde quiera que tú vas, en el colmado, donde quiera que tú vas, cuando estás de viaje, donde quiera que tú vas, ser un hijo de Dios. Eso es integridad. Y la integridad viene del corazón. Usted sabe una cosa, hermano. Si a usted le dieran hoy y le dijeran, mira, mañana es el día libre para que tú hagas todo lo que tú quieras. Y no te será contado ni te será anotado. Tú puedes matar, puedes violar, puedes hacer todo lo que tú quieras. Lo que llegue a tu corazón ahora mismo, eso es lo que tú eres. Si tú estás esperando ese día de mañana, que mañana no se va a contar nada. Mira, mañana se va a apagar la cámara del cielo, nada va a ser grabado. El Señor no va a mirar nada y te va a dar un día libre para que hagas lo que quieras. Lo que llegue a tu corazón, eso es lo que realmente tú eres. Si hay algo malo, si hay un pensamiento de deseo maligno, entonces tiene que revisarte porque integridad no hay. Tiene que morir el viejo hombre. Tiene que morir, tiene que sepultarlo el viejo hombre. Porque tienes deseos que son malignos.
y hay que matarlo. Pablo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. Él decía, ¿quién me librará de este cuerpo maligno, de esto que? ¿Quién nos librará? Cristo es el único que nos puede liberar, porque es que hay una lucha en nuestro interior. Hay una lucha. Él decía, en una ocasión decía, yo muero a diario. Decía, yo muero a diario. Entonces él sepultaba a diario su hombre interior. A diario. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. El Señor nos llamó a nosotros a hacer cosas buenas, aunque eso no duela, aunque tengamos que sufrir, tal como Cristo sufrió por nosotros, tal como Cristo sufrió por ustedes, decía Pedro. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Y quién está dispuesto a sufrir? Ninguno de nosotros ha sufrido hasta la muerte. Ninguno de nosotros ha sufrido hasta la muerte. Y Cristo Jesús sufrió hasta la muerte siendo inocente. Y tú y yo somos pecadores. Los únicos que vivieron etapas realmente duras fueron sus discípulos. Fueron sus discípulos, comenzando por Esteban, que murió apedreado por el mismo Pablo. Comenzando por Esteban, apedreado. Y mientras moría, dice la palabra que comenzó a ver el trono del cielo. Entonces, ¿tú a qué estás dispuesto? ¿A qué estamos dispuestos? Si su palabra dice que nos llamó a nosotros a hacer lo bueno, aunque nosotros tengamos que sufrir, es lo bueno que tenemos que hacer. Aunque eso nos haga sufrir, aunque no nos guste, tenemos que hacer lo bueno y tenemos que imitarlo porque Él es nuestro ejemplo, dice su palabra. Pedro murió crucificado, ese que está ahí escribiendo, murió crucificado boca abajo. Pablo decapitado. Hermano, mire, hay que ser consciente de que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. El Señor no está esperando ningún sacrificio de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es no alimentar nuestra carne. No alimentar los deseos de nuestra carne. Eso es lo único que el Señor está esperando de nosotros. Muchos de ellos murieron colgados, apedreados, de formas horribles murieron. Y tú y yo no tenemos que morir así. Entonces, ¿por qué no hacer lo correcto? En Mateo capítulo 10, verso 34 dice, no crean que vine a traer paz, decía Cristo Jesús. No crean que yo vine a traer paz, Cristo decía. Yo vine a traer espada, fue. No crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, decía Cristo. ¿Por qué espada? Él decía, los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos serán los de su casa, porque cuando tú dices la verdad y tú estás dispuesto a imitar a Cristo y a vivir conforme a Cristo Jesús, los propios enemigos son los que se te levantan, son los de tu casa cuando no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo y diciendo. Los enemigos serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice su palabra. Yo por amor no te voy a decir algo, porque te amo. Entonces tú amas más a tu papá y a tu mamá que a él, dice la palabra. Y entonces dice que el que ama a mamá o a papá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, decía Cristo Jesús. Hay que tomar la cruz y sepultar a ese hombre y olvidarse de todo. Porque el mismo Cristo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Y la espada es la palabra del Señor, que corta y que hiere y que duele muchas veces. Aunque no digan amén. El que haya su vida, la perderá, dice la palabra.
Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo estoy dispuesto a perder mi vida por causa de Cristo. Yo estoy dispuesto a perder mis deseos, a perder el amor de mucha gente por causa de Cristo. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto porque quiero hallar mi vida eterna. La que Él me promete, la que Él me regala, la que solo Él me puede dar y ningún hombre me la puede quitar. Porque Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Y Él es el que cierra puertas que nadie puede abrir. Efesios capítulo 4, verso 17 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Con autoridad, decía Pablo. Con autoridad del Señor. Ya basta. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Los que no conocen al Señor están confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Los que no conocen al Señor, entonces tú no puedes vivir como ellos. Porque si ya tú tienes al Señor, tú tienes luz y no tinieblas, perteneces a la luz, no puedes seguir viviendo como ellos. Su mente está llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida, dice, que Dios ofrece. Andan vagando lejos. ¿Por qué lo voy a querer imitar? ¿Por qué lo voy a querer seguir? ¿Por qué voy a querer alimentar eso? Si esa gente andan lejos de Dios, ¿a dónde van a parar el día que mueran? Lamentablemente. Porque cerraron ¿qué? La mente y endurecieron ¿qué? El corazón hacia Él. El Señor ha venido hablándonos mucho a nosotros de nuestra mente. Hay que cuidar el tutú. Hay que cuidarlo. Ese sistema operativo, que eso no lo arregla nadie, eso nada más lo arregla Cristo. Que no se meta ningún virus, que no se contamine con nada, eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que reconocer a Dios en todo nuestro camino, como dice en Proverbios, en todo nuestro camino, reconocerlo para que no nos pase a nosotros como a Nabucodonosor y como le pasa a estos que están entenebrecidos. Entonces, están lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Alguien quiere estar cerca de los caminos del Señor y de la vida que Él ofrece? Amén. Tenemos que dejar de vivir como los que no conocen al Señor. Tenemos que dejar de vivir como esos que no conocen al Señor, que tienen su mente entenebrecida. Colosenses capítulo 3, en el verso 1, dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Una vida nueva con Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo. La mira en las verdades del cielo. Y si hay verdades del cielo, quiere decir que hay mentiras aquí en la tierra. Mucha noticia, mucha convulsión, muchos problemas, mucho pronóstico negativo, muchas cosas. Mira, hermano, hay cosas feas que van a suceder. Hay cosas feas que van a suceder, aunque usted no lo crea. Pero esto no es para temor ni para miedo de su pueblo, de su iglesia, porque la palabra dice que Él a nosotros nos va a guardar. Nos va a guardar. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mira en las verdades del cielo, no en la mentira que dicen los hombres, los falsos profetas, los engañadores, los que andan buscando cómo lucrarse. No en el horóscopo, no en la baraja. Si hacía eso, déjalo de hacer en el nombre de Jesús. Deja de estar buscando la galletita china esa que... Hay gente que anda buscando de todo, hermano. Hay gente ociosa. Entonces el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, en la verdad del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, dice su palabra. Piensen en las cosas del cielo, pensemos en las cosas del cielo. O sea, coge tu mente,
cojamos nuestra mente, nuestros pensamientos, para pensar en las cosas del cielo. Sentémonos a pensar en las cosas del cielo. Cuando tenga mucho deseo de estar pegado de Instagram, sí, apágalo. El Facebook, lo que sea, el Netflix, lo que sea, y comienza a pensar en las cosas del cielo. Comienza a imaginarte en las cosas del cielo. Y las cosas del cielo están aquí en su palabra escrita. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No pensemos en las cosas de la tierra, que si Donald Trump, que si Maduro, que si fulano, que si guerra nuclear. Sí, vienen muchas cosas feas para la tierra. Pero su palabra, si yo pienso en las cosas del cielo, yo voy a pensar en que el Señor me dijo a mí que Él nos va a levantar antes de que venga la gran tribulación. Él no nos va a permitir a nosotros vivir eso. Entonces su venida está ahí a la puerta. Porque todo lo que yo estoy viendo, todo lo que está sucediendo a nivel del mundo y todos los pronósticos que hay, es que en cualquier momento suceda algo feo. Pero el Señor nos guarda. Piensen en la cosa del cielo, no en la cosa de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo con Dios. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Usted está entendiendo esto, hermano? Hermano, usted está muy callado hoy. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida. Dice Romanos capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a esta carne para estarla alimentando. No le debemos nada a esta carne. Esta carne no nos ha dado nada. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, dice su palabra aquí. Si vivimos conforme a la carne, alimentando la carne y lo que la carne no dice y lo que el mundo no dice, vamos a morir. Dice. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, si buscamos la cosa del Espíritu, su palabra, su presencia, en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, congregándonos, entonces nosotros vamos a vivir, dice su palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios son hechura y criatura de Dios. Hijo de Dios es el que hace su obra, el que hace su voluntad, el que vive conforme a su voluntad. Amén. Y voy rápido. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos da testimonio, nos hace sentir que somos hijos de Él cuando estamos caminando en su voluntad? El Espíritu mismo nos da testimonio. Y si hijos, también herederos. Si yo soy hijo de Dios, yo heredaré lo que el Señor me ha prometido y lo que Cristo Jesús dijo que iba a preparar para mí. Yo no voy a heredar guerra, ni dolor, ni sufrimiento en esta tierra. Yo voy a heredar lo que Él me ha prometido. El sufrimiento, el proceso y las cosas que hayan de venir, van a venir por su voluntad, para procesarme, enseñarme, pero Él va a estar conmigo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Juntamente, porque no es padecer por padecer, no es padecer por problemas que tú te busques. Porque a veces creemos que los padecimientos de esta tierra son los problemas de la tarjeta, los problemas económicos, cosas que nos buscamos nosotros. No, eso no son los padecimientos del Señor. Padecimiento juntamente con Él es que tú estés haciendo la voluntad de Él. Es que tú estés viviendo conforme a su voluntad. Ahí sí, ahí van a venir procesos, se va a levantar el enemigo. Y se levanta hasta tu familia, como leí ahorita. Que él decía, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Para que juntamente con Él nosotros seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él vamos a ser glorificados. Amén. Y con esto termino. Con esto voy terminando. Sí, voy terminando.
Filipenses capítulo 4 no dice lo siguiente, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que se aprende. O sea que se aprende a estar contento en el proceso, en la escasez, en la dificultad. Se aprende a estar contento, a estar gozoso en el Señor. Pablo lo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Como leíamos, tenemos que ser agradecidos en toda circunstancia. Él decía: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay que aprender a vivir humildemente. A eso se aprende. Él aprendió. Si tú no sabes, dile al Señor que te enseñe. Porque hay que aprender a vivir humildemente y a tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, decía Pablo. Por eso al final él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es en Cristo, no es sin Cristo. Amén. Para aprender algo necesitamos desaprender. Nosotros hemos aprendido a quejarnos y a estar inconformes con los problemas y las dificultades. A darle placer a nuestra carne y no al espíritu. Eso hemos aprendido. Entonces tenemos que desaprender esa manera de vivir para aprender a qué, a contentarme cualquiera que sea nuestra situación. Y vienen procesos a nuestra vida muchas veces para que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Vienen necesidades para que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. No para que nos quejemos, no para que murmuremos como hizo María y leprosa fuera del campamento. Amén. Saber vivir humildemente y en abundancia requiere de madurez para ambas cosas. Hay personas que no pueden tener abundancia porque desde que le llegaron dos, perdido. Se fue al mundo, comenzó a gastar, a malgastar. A veces se quedan en los caminos del Señor, pero su corazón está en la vanidad. Entonces hay gente que no está preparada, no tiene la madurez para tener abundancia. Pablo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, tener como no tener. Hay procesos que nos enseñan, hermano, a madurar. Procesos que nos enseñan. Yo recuerdo en mi niñez, hermano. Yo recuerdo en mi niñez. Yo creo que muchos de los que estamos aquí probablemente lo vivimos. Yo veía una caja de conflé que tenía conflé, tenía leche y tenía fresa. Yo siempre quise comerme el conflé así como yo lo veía en la caja. Yo quería esa fresa, nunca me lo comí. Hay cosas que nosotros vimos de niño, fuimos procesados, tuvimos necesidades que nos enseñaron hoy a tener madurez en la escasez, a soportarla, a contentarnos, a saber que ese tipo de cosas son pasajeras. Recuerdo temporadas en que mi mamá, mis hermanas, yo nos sustentábamos hasta con un juguito de guayaba de un patio ajeno, por cierto. Pero el Señor lo permitió y nos enseñó a vivir en casas de hermanos por temporadas, que hoy el Señor me hace pensar y decir: mira el proceso, mira de dónde los he sacado, mira hasta dónde lo he llevado, y mira también la gratitud que hay que tener hacia quienes ayudaron. Todos esos procesos hay que recordarlo. Uno no puede olvidar de dónde Dios sacó a uno. Entonces hay que aprender a contentarse cualquiera que sea la situación y a darle gracias a Dios, a ser agradecido en todo tiempo y en toda circunstancia. Recuerdo esa película de Dios no está muerto, de dos hombres que siempre se decían: Dios es bueno en todo tiempo. Y el otro le respondía siempre: en todo tiempo Dios es bueno, en todo tiempo. En el de la escasez, en el del proceso, en todo tiempo. Romanos 8 verso 18 sigue diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera que se va a manifestar para ti y para mí
El tiempo presente, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la belleza de esa gloria que viene para tu vida y para mi vida. Es para algo hermoso que el Señor nos está preparando. Es para algo precioso. Ahí en Juan 16, en el verso 21, dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor. Cuando da a luz, póngase de pie, hermano, que ya terminamos. Cuando la mujer da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, tiene dolor. Y las que han parido con dolor saben de lo que estamos hablando. Ha llegado la hora y tiene dolor. Pero después que ha dado a luz a un niño, jamás se acuerda de la angustia que pasó. No se acuerda por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El mismo Cristo decía, todavía un poco, en ese mismo capítulo decía, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Un poco de tiempo, un poco de proceso, un poco de aflicción, pero va a llegar el momento en el que lo vamos a ver. Necesitamos hacer morir los deseos de nuestra carne. Necesitamos enfrentar esas situaciones en nuestras vidas que nos han llevado a estar estancados todo este tiempo. Necesitamos hacer morir nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos, y hacer que el Espíritu de Dios sea el que gobierne y reine en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra y tu misericordia. Muchas gracias, amado Dios, porque tú nos ayudarás en el nombre de Jesús a cada día morir a nuestro yo, a cada día sepultar ese viejo hombre, a cada día, mi Dios, buscar tu rostro, alimentar lo que es del Espíritu y hacer morir los deseos de nuestra carne. Hay tantos deseos en nuestra carne, Señor, que nos llevan a estar rezagados, a ser apáticos, a ser distante a tu obra, a tu amor, a levantar, a trabajar, a esforzarnos, porque tu reino se ha establecido en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y necesitamos en el nombre de Jesús vencer esa apatía, vencer ese engaño del enemigo que nos hace procrastinar, detenernos y no avanzar espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús, hermano, abre tus labios y pídele al Señor. Pídele al Señor en esta hora. Pídele al Señor que te liberte. Pídele al Señor que te enseñe a cada día morir a ese viejo hombre. Pídele al Señor que te enseñe a sepultar ese viejo hombre. Pídele al Señor que te enseñe a deshacerte de esos deseos pecaminosos, que te enseñe a luchar y a vencer por el Espíritu a la carne. Porque la palabra dice que el Espíritu está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne se opone. El Espíritu siempre está dispuesto. Es tu carne la que se opone. En el nombre de Jesús, amado Dios, ayúdanos a vencer. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a rendir todo nuestro ser. A rendir, Señor, a aprender a morir a ese viejo hombre, a no escuchar esa voz interna que nos hace que ese viejo hombre vuelva y viva. En el nombre de Cristo Jesús, amado Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra es como aceite sobre mí.
podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre ama a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Podría otra vez. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra nos sostendrá, amado. Tu palabra es nuestro sustento, tu palabra es nuestro aliento, tu palabra es vida, tu palabra, oh Señor, en ella está la vida, en ella está la verdad, en ella nos amparamos, amado Dios. Bendice cada vida aquí presente, Señor, a través de la internet. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra nos sustente, que tu palabra nos aliente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Salvador. Y decimos: sean gratos los dichos de mi boca